Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Data Webinar de Big Data Magazine. Yo soy José Luis Arcángel y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial para nuevos retos de negocio en logística y distribución. Para ello nos acompañan desde Kipler, Ana Manzanares y Sergio Gordillo, a los que damos la bienvenida ya, y de Google, José Mur. Hola, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Ana. Pues nada, todo vuestro. Suerte. Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. Pues nada, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por asistir esta tarde a este webinar. Mi nombre es Ana Manzanares, como ha dicho José Luis, soy desarrollador de negocio dentro de Kipler y mis compañeros esta tarde van a ser José Mur, Account Manager en Google. Buenas, José, ya nos han presentado, pero bueno, otra Hola. vez. Y también mi compañero Sergio, desarrollador de negocio también en Kipler. Hola, Sergio. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos ahí. El webinar de esta tarde va a estar dividido en tres bloques, enfocados en mostrar, como ha dicho José Luis, cómo la tecnología y más en concreto la inteligencia artificial pues nos van a ayudar a resolver algunos de estos retos que se van a presentar en el sector de la distribución y la logística. En esta primera parte vamos a hacer un recorrido, voy a intentar ser muy breve, por los principales retos a los que se viene enfrentando el sector durante estos últimos años y que de alguna manera se han puesto aún más de manifiesto con la llegada del COVID. Y bueno, pues la intención es un poco hacernos reflexionar sobre pues, las oportunidades que se van a presentar en el sector durante los próximos años de la mano de la tecnología, por supuesto. En el segundo bloque, José Mur nos va a contar cómo desde Google y a través de algunas de sus soluciones tecnológicas se va a dar respuesta a estos retos. Y finalmente mi compañero Sergio pues, va a entrar en detalle en algunos casos de uso concretos que hemos implementado en Kipler en algunos de nuestros clientes y que también van a responder pues a estos retos que pongamos aquí esta tarde. Antes de seguir, simplemente comentaros, tenéis una sección de dudas en la interfaz, podéis dejar vuestras preguntas ahí, las iremos respondiendo bien por escrito a medida que vayamos avanzando y si la pregunta lo permite y si no, pues intentaremos responderlas en vivo al finalizar la presentación si tenemos tiempo. Sin más, pues vamos a empezar ya con el webinar y vamos a entrar a repasar, como comentaba, pues esos principales retos del sector de logística y distribución. Aunque antes voy a hacer un breve repaso por la historia para poner un poco de contexto. Perdón. Durante siglos, el término logística estuvo relacionado casi en exclusiva con el ámbito militar. De hecho, bueno, pues surge en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, donde las logísticas eran los oficiales que se encargaban del abastecimiento de las tropas. Pero no es hasta siglos después, a partir de los años 50 y como consecuencia del nacimiento de la empresa moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce un punto de inflexión y es que pues de repente la capacidad de producción y venta pues es superior a la de distribución. Y esto da pie en los años 60 a que con la aparición de los primeros centros de distribución y de medios de transporte, pues haya un fuerte impulso en el sector. Sin embargo, pues tenemos tres momentos clave a lo largo de la historia que son los siguientes, ¿no? Ya en los 80 es cuando vamos a empezar a ver los primeros síntomas de los retos actuales. Los plazos de entrega en los puntos de venta se vuelven cada vez más cortos. La gestión de recursos y materias primas y, obviamente, el servicio al cliente empiezan a entrar en el punto de mira. Por este motivo, se incrementa la productividad de las plantas de distribución para poder tener un mayor stock y responder de una manera más inmediata a esas necesidades de los clientes y se comienzan a planificar y racionalizar las labores de transporte. Además, es en esta época donde se acuña de alguna manera el concepto de globalización y con la globalización pues aparece un aumento de las operaciones a nivel internacional que requiere obviamente de una integración y un control de todas las operaciones. Por si esto no fuera poco, en la década de los 90 aparece el concepto e-commerce y obliga a la logística a centrarse aún más en el servicio al cliente. La aparición del PC y su rápida distribución en los hogares y la llegada del ADSL en los años 90, digamos que de alguna forma democratizan el acceso a los ordenadores y a la red y obviamente pues el Internet comercial se afianza. Y es en 1995 con la aparición de eBay y de Amazon cuando el e-commerce empieza a ser una realidad y se convierte en un canal de venta masivo. No quiero entrar mucho a detalle en este punto, pero os voy a enseñar algunos datos del e-commerce, de la evolución del e-commerce en España. Son datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y como veis hay un desarrollo casi exponencial, pasando de apenas 127 millones de euros de negocio generado por el e-commerce en 2001
a aproximadamente casi unos 50.000 en 2019. Así que, como veis, es un gran crecimiento. Y bueno, y el último momento, digamos, crítico es durante el 2019, yo creo que 2019-2020, yo creo que, bueno, pues ya todos pensábamos que nada podía impactar de una manera muy dura nuestro día a día, aparte de, pues, sabemos, todos somos conscientes de que vivimos en un mundo bastante cambiante, y de repente, bueno, pues llegó el COVID, ¿no? Y bueno, y con el COVID se producen pues unos cambios bruscos en la demanda que han seguido poniendo a prueba las cadenas de suministro, ¿no? Desde provocando roturas de stock, como por ejemplo, y por distintos motivos en productos sanitarios, por la altísima demanda y por la poca anticipación que pudimos tener, o en productos alimenticios y combustibles, como consecuencia del pánico que se generó durante las primeras semanas de pandemia. Todos vivimos en la situación de quedarnos sin papel higiénico, ¿no? Por otro lado, también hay una rotura de la propia cadena de suministro como consecuencia de la globalización que comentábamos anteriormente y obviamente por el cierre de fronteras, ¿no? Que también de alguna forma hemos vivido en las últimas semanas, meses con Filomena o con el barco encallado en el canal de Suez, ¿no? Hemos visto ejemplos parecidos, aunque no tan grandes, evidentemente. Y luego el último impacto que ha tenido el COVID ha sido en el crecimiento del e-commerce, ¿no? En 2020 en España el e-commerce sigue aumentando, hay un crecimiento de un 36%, lo que ha colocado a España en el tercer puesto a nivel mundial de crecimiento de e-commerce, ¿no? O sea que también se ve ese impacto del COVID. Esto ha generado no solo ese crecimiento en el e-commerce, sino que también ha generado un aumento de la logística inversa, devoluciones, bien sea porque no me sirve o porque viene con defecto, o sea que al final también hay un gran impacto ahí, ¿no? Y bueno, hasta aquí el repaso a la historia. Simplemente era por reflejar pues esto, ¿no? Que vivimos en un mundo pues muy complejo, en constante cambio y sobre todo y en muchas ocasiones pues cambios impredecibles, ¿no? Y estos cambios, pues lo que quería reflejar es que pues no hacen más que de alguna manera tensionar el sistema de producción, ¿no? Y su consiguiente distribución. Nos centramos ya en los retos a los que se va a enfrentar el sector, que son retos a los que ya se viene enfrentando en las últimas décadas, pero que, como hemos comentado, se han puesto quizá más si cabe de manifiesto con la pandemia, ¿no? Al final tenemos unos compradores más exigentes, que van a requerir de inmediatez cada vez más, plazos de entrega más ajustados y sobre todo precisos, que van a querer saber en todo momento dónde está o cómo está el estado de su compra y dónde está su producto, y que, bueno, si son compras online, obviamente, pues también tendemos a buscar envíos, gastos de envío y de devolución gratuitos, ¿no? ¿Esto qué va a requerir? Pues de tener más stock y mejor distribuido. Cuanto más cerca estemos de la demanda, mejor la vamos a poder cubrir. Por otro lado, como también hemos visto, el e-commerce se espera que siga creciendo pues en los próximos años, lo que va a seguir generando necesidades de gestión en el reparto, sobre todo de la última milla, y obviamente, como hemos comentado, pues va a generar también más gestión de la logística inversa, va a seguir tensionando esa parte. Todo esto, ya lo hemos comentado, unido a la globalización y bueno, pues con un objetivo cada vez más patente de todas las compañías a nivel mundial de ser más sostenibles, ¿no? Y bueno, para enfrentar estos retos con garantías y sobre todo después del último año, pues lo que vemos es que el sector se ha puesto manos a la obra, ¿no? Aquí vamos a ver varios ejemplos de encuestas realizadas por las principales consultoras estratégicas, por ejemplo McKinsey, como veis aquí, que bueno, pues lo que se ve es que pues la mayor parte de las compañías del sector se ha enfrentado a problemas derivados de un uso ineficiente de la tecnología. Veis aquí que un 85% de los CEOs entrevistados comenta que ha tenido que enfrentarse o lidiar con tecnologías digitales ineficientes, y ya hay una gran cantidad de ellos que comenta que van a empezar a tomar medidas para hacer esas cadenas de suministro más resistentes. En la misma línea tenemos la encuesta de Gartner, que bueno, pues nos muestra unos datos más o menos parecidos. El 82% de los ejecutivos del sector ya tienen en marcha un programa de transformación para hacer ese negocio más digital, más resistente y poder seguir enfrentando pues, durante los próximos años esas necesidades de un sector en constante crecimiento global y bueno, poder dar cobertura a sus clientes, ¿no? Así que como conclusión de esto, lo que podemos extraer es que hay ya muchas compañías
que se están replanteando las arquitecturas de sus aplicativos y de sus sistemas de información, que están planteándose llevarlos a la nube para poder tener mayor resiliencia, mayor escalabilidad y mayor disponibilidad. Y pues la otra conclusión es que además de esto y unido a ello, ¿no?, lo que tenemos es que las cadenas de suministro cada vez nos dan más datos, favorecidas por el Internet de las cosas, por el IoT, y también porque cada vez se almacenan más datos de todas las transacciones, ¿no?, de las compras, de las ventas, de la producción, del tráfico. Y esto nos va a brindar la capacidad de poder, de alguna manera, predecir el futuro, ¿no?, extrapolar el entorno actual para poder comprender mejor esos escenarios futuros que se den en nuestros negocios y ayudarnos de esas proyecciones para poder tomar mejores decisiones, ¿no? O sea que, en definitiva, lo que nos va a permitir es que podamos hacer soluciones de inteligencia artificial que nos puedan ayudar a automatizar ciertos procesos de nuestra cadena de suministro y poder dar un mejor servicio. Algunos de los ejemplos de soluciones, y aquí ya entrarán más en detalle mis compañeros, pues las podéis ver aquí, ¿no? Desde predicciones de la demanda para poder aplicarla a todos los puntos de la cadena de suministro e intentar que situaciones que hemos vivido ya durante los años pasados pues no se repitan y podamos responder mejor a nuestros clientes. Esta predicción de la demanda también nos va a ayudar, o debería poder ayudarnos a optimizar los pedidos que hagamos a nuestros proveedores o incluso a nuestras propias fábricas. En el terreno del stock vamos a tener que la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a gestionar de una manera más eficiente nuestro inventario, pudiendo distribuirlo, como comentábamos antes, en puntos de venta más o en puntos de almacenamiento más cercanos a esos puntos de venta. También a través de la propia organización de los productos dentro del almacén. Hay soluciones ya avanzadas de robótica que nos van a ayudar al picking y al packaging y también soluciones de inteligencia artificial que nos van a ayudar a colocar los productos dentro del almacén y también pues planificar de manera óptima el personal del propio almacén, ¿no? Y bueno, pues por acabar un poco con el ciclo, desde esa producción hasta la distribución, pues tendríamos esa optimización de los recursos de distribución, donde desde optimizar rutas, sobre todo en la última milla, optimizar las cargas de los transportes en función de las propias rutas y también pues poder planificar de forma óptima pues la flota de vehículos y conductores que voy a necesitar, ¿no? Ahí es donde vamos a tener pues las principales oportunidades. Como decía, son solo algunos ejemplos de casos de uso que son reales y que se pueden realizar a través de inteligencia artificial y que nos ayudarán a tener un sector cada vez más data-driven y customer-centric, que es lo que buscamos, ¿no? Y que al final pues desembocará en compañías o cadenas de suministro más resistentes, que es lo que buscamos y que puedan cubrir esas necesidades y retos actuales. Así que pues hasta aquí esta toma de contacto. Le doy el paso a mi compañero José, que os va a entrar en detalle en alguna de las soluciones basadas en tecnologías de Google. José, todo tuyo. Pues muchas gracias, Ana. Un placer, la verdad, es escucharte. Un placer también estar aquí. Y la verdad es, yo pues soy José, trabajo en Google Cloud, como ya me habíamos dicho. Trabajo específicamente con clientes, vamos, de retail y con la vertical también de logística. Y hoy me gustaría contaros un poco. La verdad, Google Cloud es una plataforma muy amplia, la verdad que se pueden cubrir muchísimas cosas, muchísimos casos de uso y solamente con datos también se pueden hacer cientos de cosas diferentes, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, ¿no?, y el tiempo que tenemos es limitado, pues me gusta, hoy os voy a traer principalmente tres productos, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de pequeño iniciación y luego tres productos que ya están bastante terminados, pero como digo, realmente con datos se pueden hacer, con datos actuales, desde luego, como decía Ana también, ¿no?, se van a generar muchísimos datos y vamos a poder hacer todavía más cosas, pero ahora mismo con los mismos datos que ya las compañías tienen alrededor de su cadena de suministros, se pueden ya mejorar muchas cosas, ¿no? El primer paso un poco, ¿no? Justo como decía Ana, esa parte de COVID, y no voy a hacer mucho hincapié aquí también, pero ha estresado muchísimo las cadenas de suministros, ¿no? Eso ha forzado a que mucha gente tenga que empezar a innovar en esas cadenas de suministros, tenga que empezar a hacerlas más eficientes, porque cuando una cosa es ineficiente pero es pequeña, normalmente esa ineficiencia pasa inadvertida o realmente no es importante para la compañía, ¿no? Pero ahora todos los canales de e-commerce de las compañías han empezado a crecer de una manera exponencial y se han adelantado varios años, bueno, pues
esos procesos de compra se han adelantado en el tiempo, que no se esperaba que tanta gente fuera a comprar tan rápidamente a través del e-commerce, ¿no? Eso ha puesto en evidencia ciertas ineficiencias en las cadenas de suministro y creo que la tecnología realmente puede ayudar en muchas maneras, ¿no? Siguiente, Anay. Ahí está. Simplemente la tecnología, ¿qué va a poder hacer? Va a poder adelantaros, va a poder ayudaros a tener una cadena más eficiente que va a poder generar una ventaja competitiva. ¿Vale? Vais a tener una cadena pues, mucho más eficiente, mucho más escalable, manteniendo también los costes al final muy a raya, porque ya vamos a ver cómo pueden o cómo directamente estos tres productos que te he traído un poco hoy para presentar, pero cualquier iniciativa de Machine Learning va a tener bien ejecutada un impacto en negocio bastante rápido. En la parte de datos, ¿vale? Me gustaría centrarme, nosotros en Google lo podemos centrar en 4 puntos, vamos, toda la parte de datos en supply chains y tenemos un paquete de productos y cosas y demás, pues para poder construir y de herramientas para poder construir un gemelo digital. Eso es al final recrear de una manera virtual vuestra cadena de suministros y poder simular en ese gemelo virtual determinadas pues, incidencias o percances que pudieran pasar y qué consecuencias tendría eso, cómo retrasaría, ¿no? Por ejemplo, qué casos que hubiera una carencia de suministros porque un barco en el canal de Suez se ha encallado, pues saber cómo afectaría eso a vuestra compañía. Nos permite de una manera muy fácil y rápida el poder simular todos esos problemas e incidencias. Hoy no tenemos tiempo para cubrir ese conjunto de herramientas, pero os animo, vamos, a que nos contactéis, a que más adelante pues podamos tener reuniones en que podamos explicar también este conjunto de herramientas, ¿vale? Hoy en la que sí nos vamos a centrar es en el uso de la inteligencia, el uso del machine learning y de la inteligencia artificial para mejorar la cadena de suministros, ¿vale? Otro punto también sería centrado en el usuario. Una manera de mejorar la cadena de suministros es darle al usuario mucha más información a la que acceder. Usuario me refiero al trabajador que participa dentro de la cadena de suministros, pues la gente que conduce los camiones, la gente que los carga, la gente que actúa dentro de los almacenes, pues poder darles, mediante dispositivos IoT, lo más futurista podría ser utilizando Google Glasses o determinados dispositivos, bueno, darle la información necesaria para ser más eficiente en su trabajo, ¿no? Y el último punto es muy interesante también, porque para, sobre todo, hacer cualquiera de estos 3 puntos, muchas veces se necesitan datos. Los datos internos son muy ricos y podemos ya obtener mucha información y, por ejemplo, como vamos a ver, pues la parte de demanda, etcétera, vamos a poder ver que ya con los datos que tenemos se pueden hacer muchas cosas. Pero es verdad que también es muy interesante contar con partners, y aquí me refiero con partners, por ejemplo, pues con datos como del tiempo, ¿no? Sabemos que pues, si queremos predecir la demanda que va a haber en una cadena de suministro, depende de las ventas y las ventas, sobre todo ventas físicas, no a través del e-commerce, pero las ventas físicas dependen mucho de si, por ejemplo, va a llover o no va a llover, ¿no? Si llueve, está demostrado que la gente sale menos y, por lo tanto, compra menos en tiendas físicas, ¿no? Bueno, pues esos partners al final nos van a proveer de los datos necesarios para poder avanzar y tener todavía más ventaja en el uso de la tecnología. Ahondando un poco más dentro de la inteligencia, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Bueno, al final nos van a ayudar estas herramientas a resolver problemas muy complejos con muchísimos datos que para una persona, para un humano, nos costaría muchísimo tiempo resolver. O también nos van a ayudar en tareas muy sencillas, pero que son muy repetitivas y hay que hacerlas mucho. Entonces, ahí vamos a ver dos o herramientas diferenciadas que nos van a ayudar o en un caso de uso o en otro. ¿Vale? La parte de la inteligencia, nosotros en las operaciones la dividimos en 5 partes. En la parte de planificación, ahí vamos a ver hoy una herramienta de cómo nos va a ayudar a planificar el stock que tenemos que tener en un almacén, prediciendo la demanda. Entonces, si somos capaces de predecir la demanda que va a haber de determinados productos, ¿vale? O las ventas que vamos a hacer de determinados productos en un momento determinado, pues vamos a poder aprovisionar ese almacén de la mejor manera, ¿vale? También la parte de source. Así, source, aquí lo que definimos es todo el proceso que esas mercancías siguen desde que salen del proveedor hasta que llegan a ese almacén, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar ahí la inteligencia artificial y el machine learning? Ahí tenemos una herramienta que llamamos Procurement AI, en la que se encarga de digitalizar todos los documentos que generan ese transporte de mercancías, ¿no? Al final genera muchísimos albarandes, recibos, facturas, y todo eso es una información que ahora mismo en muchísimas empresas se está traduciendo de manera manual a una base de datos para luego pues, almacenarla, visualizarla, etcétera, tener determinadas circunstancias, ¿no? Pero bueno,
ahí veremos un poco cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. En la parte de última milla, ¿vale? La siguiente que tenemos, que es la del delivery, también os voy a presentar hoy una solución de cómo optimizar toda esa parte de última milla. Y las dos que no nos va a dar tiempo a ver hoy, pero que también son muy interesantes y que, como he dicho antes, os invito a que nos escribáis, nos contactéis y os la podemos, si no, contar más individualmente, es la parte de retorno, o de recycle, perdón, que es toda la parte de devoluciones. Con ese aumento de ventas en el sector e-commerce, el supply chain se tiene que hacer cargo de muchísima parte de la logística inversa y puede ser muy rentable el poder llegar a predecir cuántas devoluciones y en qué zonas se van a producir con el menor tiempo y con la mayor precisión posible que se puedan predecir, y así poder actuar en consecuencia. Y en la parte de Price and Promotion de Innovate, también es verdad que el stock muchas veces puede marcar el hecho de tener que hacer determinadas promociones para reducir el stock de un determinado producto y, por lo tanto, los costes. Y, bueno, pues puede diferenciar y cómo utilizarlo eso también utilizando inteligencia artificial. Siguiente slide. Ahí está. Bueno, las 3 herramientas que vamos a ver hoy, ¿vale? La parte de demanda, como decía, ¿qué vamos a vender? ¿Cuánta demanda va a haber de un determinado producto en nuestro almacén? Eso nos va a dar muchísima información y una información súper valiosa, vamos, para poder aprovisionar ese almacén correctamente y justo con las mercancías. Y si vamos a vender mucho un determinado tipo de calzado, de aspirina o de lechuga, pues tener exactamente ese tipo y tener la cantidad correcta, ¿no? Procurement AI, pues digitalizando todos esos documentos y poder explotar toda esa información, y luego la parte de optimización de rutas de la última milla, que también es muy interesante pues para reducir el consumo de gasolina, bueno, pues, reducir el número de camiones, ahí se pueden ahorrar también muchísima parte, además basándonos en una tecnología propietaria nuestra, bueno, como es Google Maps, ¿no? Y conocida por todos. En la parte de la demanda, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar aquí una herramienta central que se llama BigQuery de explotación de datos, en la que vamos a almacenar todos esos datos y nos va a permitir tener predicciones tanto a largo plazo como a corto plazo. ¿Vale? Utilizando, ¿por qué es diferente normalmente de los sistemas que estáis utilizando o que normalmente los clientes utilizan ahora mismo? Porque puede de una manera, bueno, además de que es un servicio gestionado, muy fácil de usar, etcétera, en el que vosotros no tenéis que preocuparos ni de servidor o de muy poquitas cosas en ese modelo de responsabilidad compartida que tiene el cloud. Lo diferente es que también podéis y pueden gestar muchísimos tipos de datos diferentes, de muchas fuentes diferentes, en prácticamente en tiempo real, y poder explotarlos y obtener pues predicciones con estos datos, ¿vale? Podrían ser datos históricos de ventas, datos de catálogos de productos, el número de productos y los distintos productos, los precios que han tenido también en esos productos ahora y durante el tiempo, con las promociones, cómo han afectado. También, por ejemplo, se pueden meter campañas, datos de campañas, de marketing, de eventos, etcétera. Bueno, pues todos los datos internos, y luego algo muy interesante que en BigQuery, y por la capacidad que tiene, os permite hacer sin ningún problema, es enriquecer todos esos datos con datos externos, como decíamos, de esos partners, por ejemplo, ¿no? Pues si estamos en el mundo del retail o de la moda, pues las redes sociales, y meter datos de redes sociales en ese cálculo de demanda, pues puede ser muy importante, porque seguramente si de tu marca ha salido un famoso en Instagram con un calzado, con una chaqueta o con una ropa, una prenda de tu marca determinada en una foto, probablemente se haga viral, y si se hace viral se van a vender más y es probable que, o sea, eso aumente tus ventas, ¿no? Por lo tanto, tú tendrías que tenerlo en cuenta e introducirlo en tu modelo. O el tiempo, como decíamos antes, ¿no? Saber qué tiempo va a hacer mañana o dentro de una semana, pues es importante para poder predecir las ventas. Por lo cual podéis ingestar todos esos datos dentro de BigQuery de una manera muy fácil y poder tener predicciones más precisas. Entonces, Sergio, de hecho, nos va a hacerlo una pequeña demo para que veáis lo fácil que es. Vale, aquí vemos un poco más gráficamente cómo sería, ¿vale? Distintas fuentes de datos, tanto internas arriba donde pone la palabra cliente o customer, y debajo pues sería Google o cualquier otro tipo de dato también, ¿no? En este caso hemos centrado más la parte de datos de Google, que podrían ser la parte de analíticas, de búsquedas también de tendencias. Si se está buscando más tu categoría de producto, por ejemplo, pues es probable que acabes ese mes vendiendo más. Bueno, puedes ingestar todo tipo de datos que se ingestarían, como digo, en una herramienta que se llama BigQuery, pero bueno, también podríamos hacer cierto procesamiento de los datos
hasta que lleguen ahí a BigQuery si hiciese falta, y después elegiríamos el algoritmo que más se adapta también a la cantidad de datos que tenemos, a nuestro caso de uso, a la industria en la que estamos. Ahí tenemos distintos algoritmos de predicción de demanda ya preentrenados para poder aplicarlos a los datos y tener un resultado lo más preciso posible. Beneficios que vemos. Justo también, además, han hecho referencia a la parte de McKinsey. En este estudio también estos datos son de un estudio de McKinsey, que por supuesto os podemos pasar. Uno de los datos importantes que decía, en este caso, utilizando Machine Learning, normalmente se supera, o sea, se mejoran las predicciones entre un 30 y un 50%, ¿no? Hay menos, un 30 y un 50% menos de errores en esas predicciones de ventas. Si conseguimos eso, McKinsey ha traducido que eso se traduce en una reducción del coste del inventario entre un 5 y un 10%. Y eso traducido a la cuenta de resultados de una compañía es más o menos entre un 2 y un 3% de aumento en ingresos en la cuenta de resultados de una compañía. Con lo cual, imaginaros un poco la importancia, ¿no?, de poder hacer esa predicción correcta para poder aprovisionarnos correctamente, incluso también que mejore la experiencia del usuario porque no haya roturas de stock, ¿no? Que aquí, como vemos, según McKinsey, se reduce un 65% las roturas de stock, porque también no hay nada más molesto que ir a una tienda y que no haya stock de justo lo que tú quieres porque lo has visto en las redes sociales, que no sé quién lo lleva, o has visto una foto determinada y quieres comprar ese producto en concreto, ¿no? Y ahora, como siguiente paso, como siguiente producto, me gustaría presentaros la parte de procurement, lo que hay, que al final es un OCR avanzado. ¿Qué significa esto? Pues que al final podemos nosotros meterle documentos físicos, como decía, ¿no? O sea, al transportar todas esas mercancías se generan un montón de recibos, un montón de facturas, un montón de albaranes, en el que es muy valioso para la empresa el poder digitalizar todos estos datos. Digitalizarlos de una manera fácil y rápida, porque si al final necesitas una persona que acabe introduciendo todos esos datos en una base de datos, es muy costoso, tarda mucho tiempo y además es muy propenso a que tenga fallos. Entonces, si tú de una manera muy fácil, pues el propio conductor o alguien en el almacén puede hacerle una foto y automáticamente enviarlo hacia Google Cloud para que esta herramienta lo procese, pues esta herramienta ya prácticamente en cuestión de segundos podría sacar toda la información relevante que quisierais. Por ejemplo, pues porque al final hay muchos números y hay mucha información importante ahí, ¿no? Pues sería el número de cliente, sacar también los conceptos dentro de una factura o dentro de un albarán, si lleva IVA, pues saber qué número exactamente es el IVA, el número total, y ponerle inteligencia a este entendimiento de la factura, saber qué número significa cada cosa y eso que vaya insertado en una tabla de una base de datos del sistema que fuera. ¿Vale? Casos de uso que vemos también, principales ahora mismo, pero también os invito a probar, aunque veáis aquí que en la parte derecha pone justo esa parte, ¿no?, de albaranes y de recibos y demás, sobre todo más enfocado a supply chain. Ahora mismo, a día de hoy, ya reconoce, la verdad es que muchísimas cosas. Esto cambia prácticamente cada día, así que os invito ya a probarla, ¿no? Ahora mismo está más enfocada, oficialmente reconoce simplemente facturas, extractos del banco, facturas también de gas, de luz, contratos, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también toda la parte de expense, pero creo que tampoco es tan relevante aquí. Dentro de nada estará especializada ya en albaranes. Yo creo que a día de hoy, ya reconoce muchísimas cosas. Os invito a probarla. Como todas las herramientas en el cloud son pago por uso, o sea que al final se consumen estas mediante API, es enviarle una foto y a ver qué saca, ¿no? Es de una manera muy, muy sencilla de probar y de hacer pruebas para ver si os vale, y yo creo que os sorprenderá la cantidad de información que se obtiene y lo accionable que es después, ¿no? Y por último, me gustaría presentaros la herramienta de logística de optimización de la última milla. Esto es una herramienta, al final, para optimizar, vamos, utilizando el menor número de camiones y el menor número de empleados, también para poder hacer todos los repartos, ¿no? Aquí sería el crear una simulación de ese reparto, introduciendo en la herramienta simplemente todos los puntos de reparto que van a ser en ese día o en ese periodo, o todos los puntos de reparto que haya pendientes de los paquetes que tengáis, el número de vehículos que hay, el volumen de cada vehículo, el número de conductores, el número de paquetes, el volumen de cada paquete, bueno, determinada información o mucha información, vamos, básicamente, para que el modelo pudiera trabajar, ¿vale?, y optimizar esas rutas. Utilizaría también Google Maps por detrás para saber datos reales como el tráfico,
si ha habido alguna incidencia, si alguna carretera está cortada, o incluso, por ejemplo, podrías llegar a limitar dentro de las ciudades a determinados vehículos el pasar por ejemplo, pongamos el caso de Madrid Central o muchas ciudades que ahora mismo, pues el centro de las ciudades está siendo, bueno, pues intentando liberarse de todos los humos y solo determinados vehículos con determinadas emisiones, pues pueden pasar por esas zonas, ¿no? Eso también es algo que esta herramienta todavía está en alfa, o sea, está ya funcionando para algunos clientes, estará disponible a partir de julio. Pero bueno, es verdad que tendrá muchísimas funcionalidades para optimizar todas esas entregas de última milla, ¿no? Algo muy interesante de la plataforma será que puedes hacer seguimiento real de los conductores. Puedes ver en un mapa, como se ve ahí a la izquierda, el seguimiento real de todos los conductores desde una única consola. ¿Qué ventaja tiene eso sobre todo? Además de que puedes un poco ver cómo están haciéndose los repartos, que si algún reparto no va a llegar a tiempo, el sistema automáticamente o automágicamente, que decía un compañero mío, puede avisar al cliente que no va a llegar, ¿no? Imaginemos que el repartidor, ¿vale? Tiene su ruta, se genera su ruta, se optimiza su ruta y está siguiendo esa ruta. Y esa ruta, en algún momento, el conductor tiene un problema con el vehículo, hay un corte de carretera que Google Maps no ha llegado a predecir y no te ha dado una ruta alternativa, o te ha dado una ruta alternativa, pero es bastante larga y al final no vas a poder llegar a todas las rutas a todos los puntos que estaban establecidos al principio, ¿vale? Pues ahí automáticamente puedes hacer que el sistema se dé cuenta y envíe una notificación mediante SMS o mediante correo al cliente que estaba esperando recibir ese paquete a las 7, porque no hay nada más molesto también como consumidor al final que no recibir, estar esperando un paquete a las 7 y no recibirlo, ¿no? Pues bueno, todo esto con esta herramienta se va a poder automatizar. Por supuesto, también va a ir cambiando en función de problemas que pueda haber en la carretera. Google Maps le va a ir indicando al conductor por dónde tiene que seguir. Y algo también muy interesante y curioso que se va a poder añadir en esta herramienta es, por ejemplo, datos del conductor. Entonces, si el conductor es de una determinada zona, va a intentar el sistema siempre asignar las rutas que pasen por esa zona o asignarle a ese conductor las rutas que pasen por esa zona. Porque al final consideramos que ese conductor va a conocer mejor esa zona y es probable que se mueva más ágilmente por esa zona en concreto, ¿no? Así que ventajas que vemos o que se han visto ya en este piloto, bueno, está en un alfa, hay muchísimos clientes metidos, entre ellos ahora veremos el caso más mencionable o más importante, vamos, que está utilizando esta herramienta, pero vamos, el principal beneficio es un 25% menos de camiones, ¿no? Al optimizar todas estas rutas, pues se utilizan muchos menos camiones para hacer esos repartos. También mejora la eficiencia y el consumo de combustible y de empleados. Lógicamente, si necesitan menos camiones, van a consumir menos combustible y necesitar menos empleados. Otra ventaja principal, que las simulaciones y esta creación de estas rutas y de optimización se crea en minutos y no en horas, que suele pasar en sistemas tradicionales, ¿no? ¿Qué ventaja tiene crear una simulación en minutos? Pues que te permite ser mucho más ágil y te permite también coger todos los pedidos hasta unos pocos minutos antes. Es decir, si mis conductores van a salir a las 8 o a las 7 de la mañana, por ejemplo, van a empezar a repartir, yo puedo estar cogiendo pedidos nuevos para introducirlos en esa nueva ruta o en esa simulación que voy a hacer y que luego voy a repartir a los conductores. Puedo hasta, si me va a costar 5 minutos, hasta 5 minutos antes de que salgan o un poquito antes si tienen que imprimir las rutas o les tienen que llegar a su aplicación, etcétera. Pero hasta muy poquito antes puedo seguir cogiendo pedidos y entonces se termina un poco con el hecho de que si pides el pedido, que pasa mucho a día de hoy, más de las 3 de la tarde, más de las 5 de la tarde, ahí también hay algunas otras fuentes incluidas, ¿no? Pero más de alguna determinada hora ya tendrá que ser, ya no al día siguiente, sino al siguiente. Entonces, si tú toda esta parte de reparto la puedes hacer mucho más rápido, pues sin duda es una mejora para el usuario. Y por último, también se recupera, como decíamos, ¿no? Esa parte de poder adaptarse a que, oye, de repente ha habido una incidencia en una carretera y un reparto no se puede llegar a hacer, pues es algo que también los clientes valoran muchísimo, que se pueda notificar a ese usuario final de por qué ha habido una avería en el camión de reparto, en el coche de reparto, en la furgoneta de reparto, una rueda pinchada, un problema en la carretera, un accidente, cualquier cosa, simplemente ha tardado más el conductor porque los clientes anteriores no estaban en sus casas y ha tardado más de lo previsto y no va a poder repartir, pues el poder notificar a esos usuarios finales.
¿vale? Y caso más importante, o el cliente más importante en toda esta parte de cadena de suministro y logística que está utilizando nuestra plataforma ahora mismo es UPS. Para el que no lo conozcáis, UPS es la empresa más grande de reparto a nivel mundial, más o menos aproximadamente, y para poner un poco cifras, reparte unos 21 millones de paquetes al día en 220 países diferentes. O sea, imaginaros 21 millones de paquetes al día, la cantidad de camiones, cantidad de datos, cantidad de cosas que hay que gestionar para que todo salga bien y todos los paquetes lleguen a su destino, ¿no? Y cualquier ahorro que pueda haber en la cadena, en la cadena de UPS, pues es sin duda un ahorro tremendo, ¿no? En este caso, utilizando la herramienta de routing que comentábamos antes, ellos y estos datos son públicos, los podéis ver en algún blog nuestro de Google y en algunos vídeos de YouTube de algún evento que hemos hecho en el pasado, cuando se podían hacer eventos, han ahorrado más de 400 millones de dólares al año, ¿vale? Y unos 10 millones de galones de gasolina o de combustible también han ahorrado, ¿no? 10 millones de galones aproximadamente, yo he tenido que mirarlo porque en galones en Europa en general no nos manejamos mucho, son 370 millones de litros de gasolina que han ahorrado, ¿no? Ventaja principal, por supuesto, el ahorro de coste es algo importante, pero también algo muy interesante y que les interesaba mucho es el ahorro o la disminución de su huella de carbono, ¿no? Al final, si consumes menos combustible, también eres más eficiente y eres más verde. Al final vas a emitir menos CO2 a la atmósfera si tus camiones van más llenos y son más eficientes en los repartos, ¿no? Otro punto muy importante que está explotando UPS es la parte de BigQuery y toda la parte de forecast, de predicción de demanda que hemos dicho, ¿no? Al final, ellos ahora aquí lo que están haciendo no es tanto predicción sus ventas, porque ellos no tienen ventas, es las ventas que están haciendo otros para paquetes que luego se van a generar de esos e-commerce o de esas empresas que hacen ventas y que ellos van a tener que transportar, pues intentar predecir eso y ya no solo el número, que es importante, sino también el volumen. Es decir, o el tipo de artículo que se va. No es lo mismo, o por ejemplo, cosas como que en primavera se vendan, igual se pueden vender el mismo número de artículos o muy parecido, o puede transportar el mismo número de artículos en primavera que en otoño, UPS, ¿no? Pero en primavera probablemente pues acabe vendiendo más bicicletas que tienen un volumen más grande y UPS tiene que predecir eso o está trabajando para ser lo más preciso posible en predecir eso para poder hacer acopio de los camiones necesarios o de los vehículos necesarios, de la gente necesaria para transportar todos esos paquetes y poder que no le pille ese aumento del envío de paquetes. Vale, y por último, nada, simplemente muy rápidamente, la parte de próximos pasos, pues me gustaría, simplemente es importante en todos los proyectos de Machine Learning el definir claramente el caso de uso para que el negocio tenga una visión clara y después trabajar siempre con un partner para poder definir ese caso de uso, poder tener un coste y poder implementarlo de una manera satisfactoria. Y un poco el bonus que os quería dar al final, que ya lo he nombrado justo en esta slide anterior, pero es esa parte de partner. Realmente hacer mucho hincapié en trabajar con un partner. Al final es un mundo muy entretenido, la verdad, y que es muy divertido porque puedes soñar el hacer muchas cosas, pero es verdad que a veces cuesta trasladarlo a negocio y a tener que tenga un impacto real. Ahí es donde los partners, y un partner como Kipler con mucho expertise que os puede contar casos de éxito de otros clientes similares o en industrias parecidas o conocimientos o proyectos que han hecho a nivel personal, ellos tienen muchísimo conocimiento en eso y os pueden sin duda asesorar, darle forma, aterrizarlo, digamos, darle un punto de realidad, decir, vale, pues mira, esto nos va a costar tanto en desarrollarlo, tanto en hacerlo y el impacto de negocio que nosotros estimamos será este y crear un caso de negocio para que esos proyectos de Machine Learning salgan adelante, ¿no? Y nada, bueno, con eso, muchísimas gracias a todos por escucharme y ya os dejo con Sergio, que os va a mostrar más en concreto los casos de uso. Muchas gracias, José, por lo que nos toca. Vale, pues justo voy a coger el testigo. Por lo que hemos visto es esa situación, esos retos que hemos identificado en el sector y cómo Google Cloud nos puede ayudar con sus servicios y tecnología diferencial. Lo que vamos a hacer en esta última parte del webinar es aterrizaje, ese aterrizaje de casos de uso que necesitamos para que desde negocio veamos el valor, ese aprovechamiento del dato
Y aquí, en definitiva, lo que tratamos de buscar es lo que han venido comentando José y Ana, pero es adaptarnos y dar un mejor servicio al cliente, que es esencial, y luego un aprovechamiento de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y un punto que siempre vemos nosotros en Keepler, que es también fundamental cuando nos acercamos a las empresas, es esa reducción del trabajo manual, intentar encontrar casos de uso que de alguna forma nos ayuden a poder reducir ese trabajo y que de alguna forma indirectamente también nos beneficien en nuestros objetivos primordiales de mejor servicio y de aprovechamiento de los recursos, ¿vale? Aquí lo que hemos identificado son 5 casos de uso muy concretos, que es yo creo que es la clave para poder avanzar. Y es desde la joya de la corona, que es la predicción de la demanda para el sector de logística, distribución, retail, CPG, que podamos anticipar eventos de negocio que van a ocurrir. Y vamos a hacer una pequeña demo con este servicio que ha comentado José, que de alguna manera podéis ver lo intuitivo y fácil que podemos empezar a lanzar ya un caso de uso de negocio donde obtengamos un beneficio. Y luego seguiremos con toda la cadena. Lo que vamos a hacer es ver todo el end-to-end, desde cómo podemos digitalizar esos albaranes, toda la información que surge a través de una expedición, cómo podemos aprovechar el dato de la predicción de la demanda u otros para optimizar el stock que tenemos en almacenes. Seguiremos con cómo podemos monitorizar los envíos y la flota de vehículos que tenemos también con soluciones en la nube. Y luego pues veremos una pincelada sobre esa solución de última milla que ya ha comentado José, como cierre de los casos de uso. En la predicción de la demanda, no voy a enrollar mucho, pero al final es un punto donde nos permite adelantarnos a eventos que pueden producir de negocio. Al final, lo que solemos encontrar es que en muchas ocasiones tenemos equipos de trabajo que procesan manualmente ese dato a través de hojas de cálculo y se pierde mucho tiempo. Hay mucha ineficiencia en ese proceso. Ese es un beneficio directo que estamos viendo al aplicar este tipo de soluciones. Y luego otro muy importante, muy relacionado con el negocio, es esos ratios que solemos tener en la parte de distribución o de cualquier retailer en general, donde necesitamos cubrir al máximo lo que es la cantidad pedida que nos están demandando nuestros clientes, bien seamos una distribuidora de farma, una logística, un e-commerce, con la cantidad pedida. Es decir, ese ratio, porque al final lo que puede ocurrir es que si no tenemos una buena planificación y no tenemos ese dato de la demanda real que vamos a tener, vamos a perder oportunidades de negocio porque otra empresa va a cubrir esa necesidad. Entonces, este es uno de los beneficios también directos de aplicar este tipo de soluciones. Luego, como último, ese dato de predicción de la demanda en sí mismo, aparte de darnos ya ese valor, nos servirá para posteriores fases que hemos visto de casos de uso. Por ejemplo, la optimización de stock en almacenes o incluso la optimización de colocación en la flota de vehículos, ¿vale? Aquí he querido poner esta slide de aterrizaje tecnológico porque al final cuando nos enfrentamos en Keepler a este tipo de proyectos, de soluciones de Machine Learning, este es digamos, lo que sería la solución completa, ¿no? Con todas las piezas. Al final, un proyecto de este estilo va a necesitar de todas las etapas, desde la extracción del dato que ya tenemos, que ya disponemos de él, o un dato nuevo, hacer un análisis, una preparación, un entrenamiento, una evolución. Todo esto es el enfoque global cuando nos enfrentamos a estos proyectos. Y no quiere decir que ahora con la demo que vamos a hacer intentemos suplantar lo que realmente debemos hacer en un proyecto de este estilo. Pero sí que podemos encontrar atajos, de alguna forma, que mediante pruebas de concepto nos permitan ver más rápidamente si esa hipótesis que tenemos a través de caso de uso de predicción de la demanda se cumple de alguna forma, validarlo de una forma rápida y a partir de ahí sí que ya ponernos a construir soluciones más productivas. Lo digo porque muchas veces cuando nos explican o nos presentan este tipo de soluciones un poco de inteligencia artificial, de predicción de la demanda, pues pueden sonar un poco lejanas y es cierto que a veces nos enfrentamos a problemas muy complejos. Pero bueno, también presentaros que a través de algunas tecnologías, como por ejemplo la de Google Cloud, podemos validar de una forma rápida, como por ejemplo con la tecnología de BigQuery y los modelos preentrenados que ya dispone, podemos ver de una forma rápida si realmente con esos datos que nosotros ya disponemos
podemos empezar a hacer cosas, podemos empezar a tener algún tipo de valor sobre los datos que tenemos y actuar en consecuencia, lo cual no quiere decir que posteriormente no tengamos que aplicar pues, toda esa cadena completa de incorporar más fuentes de datos, estudiarlas, evolucionar el modelo, pero sí que de alguna manera te permite avanzar, dar los primeros pasos en ese sentido e incluso seguir hasta etapas productivas con este enfoque de servicios gestionados. Aquí lo que vamos a hacer es una pequeña demo para justo romper esa, para que veáis que de alguna forma podemos lanzar rápidamente este tipo de soluciones y poder empezar a ver valor en los datos que tenemos, con un caso de un dataset público que hay en BigQuery, en Google Cloud, que es de un distribuidor de bebidas alcohólicas, ¿vale? Es el que había, no lo he escogido por ningún motivo. Es un distribuidor que tiene datos históricos de lo que puede ser en cualquier empresa de distribución o de un distribuidor de distintos productos. Es todo el histórico de ventas en los últimos 3 años de distintos productos. Y lo que vamos a ver es cómo, de una forma muy rápida, podemos construir modelos que nos van a dar un dato de qué va a pasar a partir de ahora. Es decir, en el próximo mes, un dato que a priori tiene muchísimo valor en negocio, es qué va a pasar en el próximo mes. Pues lo vamos a poder descubrir. Aquí vamos a hacer uso de 2 servicios de Google Cloud, ¿vale? El primero es, por poner simplemente el contexto, es la plataforma de inteligencia artificial. Esta plataforma cubre todo el end-to-end. Está pensada para poder cubrir todo el end-to-end que he presentado anteriormente, desde el análisis del dato, validación, entrenamiento del modelo, productivización, pero podemos usarlo solo para ciertas etapas si queremos. Es decir, en este caso simplemente voy a usar una etapa o una pequeña funcionalidad de toda esta plataforma de inteligencia artificial para este cometido, que va a ser trabajar con los datos. Lo que voy a crear es un Data Lab, que es un concepto que usamos mucho aquí en Kepler y que cada vez nos demandan más las empresas, son entornos virtuales de trabajo para los científicos de datos. En ese entorno ellos pueden trabajar con los datos, visualizarlos, entrenar modelos, diseñarlos, volver a evolucionarlos y luego puedes seguir usando las funcionalidades de la plataforma de AI para productivizar el modelo o simplemente usar ese Data Lab para la parte de desarrollo. Entonces voy a usar un Data Lab para que veamos el desarrollo de esta demo, pero fundamentalmente lo que el servicio core es el que nos presentaba José, que es el de BigQuery. BigQuery es la solución Data Warehouse de Google Cloud, que por sí misma, bueno, pues como comentaba, es muy potente, porque permite unificar múltiples fuentes de datos. Como comentaba, no tiene una capa de administración de infraestructura, lo cual permite desarrollar casos de uso de forma muy ágil, pero además tiene parte predictiva, es decir, mediante comandos SQL podemos decirle que nos cree un modelo y podemos predecir datos, ¿vale? Entonces, si no estáis familiarizados, esta es la consola de Google Cloud. Entonces yo tengo aquí ya los 2 servicios, ¿vale? Este primero, como os comentaba, es el de la plataforma de inteligencia artificial y, bueno, me voy a ir a la parte de notebooks, que es esa parte, como llamábamos nosotros, Data Labs, que es el entorno de trabajo, ¿vale? Ya tengo uno creado, pero como comentaba José, este tipo de servicios y en general la mayoría de los que ofrece Google Cloud en modalidad gestionada solamente pagas por el uso que haces. Es decir, este notebook que yo tenía aquí solamente voy a pagar durante el tiempo que lo esté usando, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es, voy a visualizar esos datos que teníamos del distribuidor de bebidas alcohólicas. Vamos a preprocesar el dato de manera que sea en el formato que nosotros queremos para BigQuery y vamos a hacer una predicción. Vais a ver cómo esta pregunta que hacemos aquí se va a contestar. Directamente nos va a salir aquí una tendencia en 5 minutos, ¿vale? Entonces, por empezar por los datos, lo que vamos a ver aquí son un dataset, como el que podríais tener en cualquiera de vuestras organizaciones, de un SAP o de una base de datos donde registramos nuestras ventas, donde tenemos una entrada,
por cada venta realizada. Pues aquí hemos vendido 15.000 botellas de esto a este precio y con una fecha. Lo que vamos a hacer es setear un periodo de tiempo, que es el de 1 año y medio en concreto, de histórico de datos, que es además una aproximación real de lo que nos solemos encontrar en Keepler. Para este tipo de casos de uso necesitamos al menos 1 año. Y vamos a preparar los datos. Los datos, lo que vamos a hacer es, en lugar de tener una entrada por cada transacción, los voy a agrupar y lo que voy a tener es, por fecha, cuánto se ha vendido de un producto determinado. En este caso tenemos 5 botellas, ¿vale? Y aquí en este dataset que tengo, lo que tengo es una entrada por el día, pues en este caso 4 de enero de 2016, vendí 5.014 botellas de este producto, ¿vale? Vamos a hacer una visualización rápida para que veáis que esta gráfica no me la he inventado, viene de estos datos de este dataset. Y bueno, aquí tenéis. Esto es algo que podéis tener muy común en cualquier organización. Tenemos un histórico de ventas de, en este caso, pues esta botella, de esta marca, esta otra, con sus picos y con su patrón de, bueno, en cada caso pues será semanal, será mensual, etcétera. ¿Vale? Tenemos estos cinco productos. Entonces vamos a entrenar un modelo que solamente con estos datos de 1 año y medio va a ser capaz de decirnos qué ocurrirá en el siguiente mes. Eso tampoco quiero transmitir una sensación de que es ciencia de cohetes, o sea, es un modelo de regresión que lo que está haciendo es coger todo el histórico de ese año y medio y va a simplemente inferir lo que él cree que va a ocurrir en el siguiente mes. Al final estos son datos que muchas veces lo explicamos en nuestros clientes, es el dato por sí mismo es un dato. Al final lo que te va a permitir, te va a ayudar a hacer esa toma de decisiones de negocio, pero no por sí mismo, por el dato que nos marque aquí, ya vamos a firmarlo o grabarlo a fuego, ¿vale? En este sentido, como veis, aquí lo que he hecho ha sido entrenar el modelo y aquí, si veis, lo que estamos es evaluando el resultado. Es decir, justo tengo 5 modelos, que es uno por cada SKU, por cada producto que yo vendo, que es lo común cuando estamos en este tipo de casos, y vamos a realizar una predicción, ¿vale? Y con esto ya veremos la respuesta a nuestra pregunta. Como veis, son consultas SQL, no las estoy explicando, pues yo creo que no es el caso, pero no, como veis, no estoy haciendo una gran labor de entender concretamente cuál es el modelo que más se adapta a este caso, sino que de alguna forma uso los modelos ya preentrenados de BigQuery para, de una forma rápida, obtener una respuesta. Y como veis, aquí ya me está dando una respuesta. Hasta aquí teníamos nuestros datos y esta línea de aquí naranja es lo que él cree, este modelo cree que nos van a demandar en el próximo mes, ¿vale? Y nos está dando con una confianza del 90% porque es la que yo le he marcado. En cada caso nos está dando un resultado adaptado a esa serie histórica. Y de alguna forma, si chequeamos ese dato con lo que realmente pasó, porque esto es un dataset que yo he inferido del pasado, pues veremos que en algunos casos se parece mucho y en otros se parece menos, pero la tendencia la sigue muy bien y al fin y al cabo es un modelo que hemos construido en 5 minutos. En este caso, por ejemplo, como podéis ver, la tendencia es prácticamente la misma, ¿vale? Entonces, vuelvo a las slides. Lo que hemos conseguido es dar esa respuesta. Como os decía, esto no se trata de que este dato ya nos vaya a servir para directamente lanzar en compras lo que nos ha devuelto ese número, pero sí que tenemos un dato y nos permite seguir avanzando en la toma de decisiones. En ese sentido, siguiendo un poco toda la línea de casos de uso, algo que vemos muy común también en las organizaciones es, una vez que yo empiezo a lanzar las expediciones de envíos, bien sean distintos vehículos, hay muchas veces que toda la gestión de documentación se sigue haciendo de forma manual, desde albaranes, facturas, etc. Aquí lo que proponemos es usar la tecnología de Google Cloud de manera que podamos construir un data lake en la nube, una solución donde tengamos datos disponibles y convertir todo ese dato desestructurado de los albaranes desde
el ID de la expedición o, por ejemplo, el coste, direcciones. Todo ese dato lo podamos tener de una forma digitalizada en la nube y pueda ser accesible para, por ejemplo, hacer un seguimiento de incidencias, que suele ser, bueno, muchas veces suele ser común, seguimiento de envíos, el detalle de las cargas. Yo creo que ese también es uno de los grandes retos cuando realmente nos piden una expedición nueva, poder digitalizar con exactitud cuáles son las dimensiones de los paquetes, el peso exacto, si es frágil o no es frágil, si esa carga puede estar, tiene algún tipo de condición especial de temperatura o posición. Bueno, pues toda esta digitalización, que muchas veces se hace manual y que supone pues eso, un trabajo manual a veces muy repetitivo, pues lo podemos hacer con este tipo de soluciones. Y también una parte clave, no solamente tener la tecnología de identificación de entidades de un OCR que te permite saber qué dato tienes en ese papel, sino tener toda una estructura en la nube, gracias a esta tecnología de Google Cloud, que te permita tener, luego poder activar otros procesos. Es decir, yo tengo esa foto de ese conductor que le hace la foto al albarán, pero cuando sube la nube esa foto y identifico esos datos, quiero que pase algo, quiero que si en esa foto ha habido un check de un error o un check de algo importante, pueda pasar algo. Pues esa parte también es muy importante y la hacemos mucho en Kipler. Identificamos bien que ese pipeline de automatización de eventos es muy importante. Siguiendo en la cadena, el siguiente caso de uso es el de optimización de stock. Aquí, bien en almacén, bien cuando nos referimos a la optimización a la hora de colocarlo en la flota de vehículos. Aquí, el planteamiento que hacemos es, tenemos el dato de predicción de la demanda, es muy potente, pero no nos vale solo con ese dato. Probablemente vamos a necesitar datos de comportamiento del usuario, de las ventas reales, del stock histórico, de compras futuras. Y aquí también hay una estrategia que podemos seguir a la hora de cómo queremos colocar esos productos. A pesar de que un modelo o que una ETL en concreto, una transformación de un dato nos dé un número de, oye, necesitas colocar este producto en este almacén por diversos motivos, porque a lo mejor en esa zona los clientes compran más. Muchas veces no solamente queremos fiarnos de ese dato basándonos en reglas o de negocio o en reglas numéricas. A veces queremos tener estrategias complementarias, como por ejemplo, ¿qué debemos hacer? ¿Concentrar todos los productos valiosos en un único almacén o mejor desagregarlos en distintas localidades? Eso ya aquí entra en juego más decisión de negocio, es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde más se vende o si lo llevo a un almacén central, luego me puedo ahorrar una expedición más de moverlo de este almacén a este otro porque me lo va a comprar un cliente? Aquí ya entra en juego distintas fuentes de datos. Entonces, aquí lo que se propone es hacer una agregación masiva de esos datos, por ejemplo, provenientes de un SAP, provenientes de un sistema transaccional, incluso si tenemos una venta a través de un e-commerce, ingestar todos esos datos de Analytics en una solución de Data Lake en la nube, incorporar también los datos de predicción de la demanda, incluso fuentes, como comentaba José, de, oye, qué tiempo hace, datos de contexto externo y trabajar en ellos donde se puedan aplicar no solamente modelos de inteligencia artificial adaptados, sino que sea un compendio y que podamos tener un motor de reglas de alguna forma evolucionado que nos permita tomar esa decisión. Ya finalizando, el siguiente paso sería, ya he hecho la predicción de la demanda, tengo las expediciones digitalizadas, tengo la optimización de stock resuelta, ahora necesito hacer el control hasta que le llega al cliente. Aquí lo que proponemos son soluciones IoT con la tecnología de Google Cloud, donde podamos conocer la posición, que es muy importante, pero también la situación del contexto de esa mercancía. Por ejemplo, un pallet de algún caso de uso que estamos desarrollando, ciertos pallets que contienen carga que no puede estar, digamos, en una posición vertical o que no puede estar en una plataforma a cierta temperatura. Estos son datos muy relevantes porque a lo mejor si en esta expedición, en este pallet, llevamos un valor de X euros, no podemos permitirnos el lujo de tener una plataforma a 40 grados y que le llegue mal al cliente dentro de 2 días. Entonces, en ese sentido,
hacemos soluciones de IoT, donde recogemos toda la información en Google Cloud, y aquí lo hacemos dos distinciones para casos de uso más de Business Intelligence, donde lo que podemos tener es un panel, un dashboard, donde vemos la localización de todos los palets en nuestra flota de vehículos para monitorización, y luego casos de uso relacionados en el ámbito de la inteligencia artificial, como por ejemplo pues el mantenimiento predictivo. Si hacemos un control de la naturaleza, por ejemplo, de ciertas partes de un vehículo, lo que podemos hacer es, con esos datos, intentar inferir cuándo o con qué probabilidad puede ocurrir una falla en los próximos 60 días, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería alguno de los casos de uso que construimos sobre nuestros datos. Y luego, por último, porque ya estamos fatal de tiempo, son las soluciones de última milla que comentaba José, que aquí sí que hay una apuesta diferencial por la tecnología de Google. Y bueno, como comentaba, es una solución ya completa, empaquetada y muy potente, en el que podemos definir nuestra flota de vehículos e incluso pues ese tracking del conductor, de la experiencia del conductor, cuáles son las expediciones que vamos a realizar. Y la ventaja que tiene esto es que al final está dentro de la tecnología de Google Cloud y es totalmente integrable con otras piezas, por ejemplo BigQuery o por ejemplo este Data Lake que hemos comentado, de manera que podamos hacer un uso transversal desde la parte de BigQuery, predicción de la demanda, monitorización y luego ya finalizar con estas soluciones de última milla usando de alguna forma los mismos datos que hemos ingestado. Entonces, estos eran los casos de uso que os queríamos presentar, desde esa presentación de retos que nos ha hecho Ana con esa presentación de tecnologías de José, y luego un aterrizaje de casos de uso que estamos construyendo y que hemos construido para clientes, y de alguna forma también presentaros cuál sería esa presentación tecnológica que hacemos desde Keepler. Y ahora os dejamos el turno por si tenéis preguntas. Para contestarlas. No lo sé, la verdad, no, creo que en el chat no hay ninguna, he visto yo. Vale. Pero si tenéis alguna pregunta, ahora es un buen momento. Disculpad también el alargarnos un poquito, pero claro, Sí. yo creo que todos nos hemos ido alargando un poquillo y entonces al final acumula, como los Ryanaers. Y bueno, si no tenéis preguntas, también os animamos a escribirnos a nosotros directamente. Nos podéis buscar en LinkedIn y si no, pues escribiendo a Keepler o a Google, nos tenéis ahí localizados y podemos ahondar más en cualquier detalle que necesitéis. Correcto, sí, a través de las páginas web yo creo que es una manera muy fácil de contactar y puede ser con nosotros o con algún compañero nuestro, pero bueno, sin duda os vamos a poder asistir y bueno, a través de la página web yo diría y del Contact Us, ¿no? Es un poco de las mejores maneras de conocer un poco más. Al final es una plataforma muy extensa, hemos intentado reducirlo lo máximo posible, es complicado también, ¿no? Por un poco la cantidad de contenido que siempre hay y lo que quieres contar, pero bueno. Lo importante es que si es resultado interesante, pues que nos contactéis a través de la web y podamos contaros más en reuniones individuales a vosotros. Bueno, parece que no hay preguntas. Lo dejamos aquí entonces. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos y buena semana. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buen día. Hasta luego. Chao. Chao.